Perfecto, y poco a poco. das el salto, ¿no es cierto? Y te Sí, comienzas a comportar como hombre, como persona. sí, profesor. ¿Podrías ese mismo método que estamos hablando ahorita aplicarlo a la realidad nacional? Ese Mm, mismo método, ¿podrías tú, crees, aplicarlo a la realidad nacional? Si sí, sí, estamos profesor. diciendo, si estamos diciendo que falta esto en el Perú, falta, y se supone que hemos debido eso hace tiempo solucionarlo, ¿no crees que la causa más profunda sea carencia de algo? Claro que sí, profesor. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes creen que una manera de conocer esas carencias sería conocer lo que otra persona ha logrado superar? A ver, yo te pongo acá un inmaduro, alguien que no ha superado. Y aquí te pongo una persona madura que ha superado. ¿Tú crees que para que te des cuenta qué te falta, es necesario y te serviría ver cómo esa otra persona ha logrado superar? ¿Te ayudaría? Anthony, seguimos contigo. Sí, profesor, porque tiene más experiencia, ¿no? Y yo creo que eso me Claro, ayudaría más. perfecto, Anthony. Juan Antonio, ¿te ayudaría eso? O sea, para saber qué carencias tienes, te ayudaría a saber cómo otra persona ha superado esa etapa, Juan Antonio. Sí, claro que sí, profesor. Mm, Ya, incluso ya, podría superarlo. perfecto. Entonces, en las ciencias sociales no tenemos otra experiencia, otro laboratorio que no sea la historia. Ahora ustedes tienen que saber, como científicos que son, como titulados universitarios que van a ser, que la única manera de tener un laboratorio social es la historia y el análisis de campo. No hay otra. Pero mejor es la historia, porque en el análisis de campo tú estudias circunstancias, estudias momentos, pero no siempre los momentos te dan todos los datos. Lo que te dan todos los datos, lo que te dan todos los datos son los hechos históricos de larga duración. Cuando hay un hecho social de larga duración que tiene mucho tiempo, los datos son más eficaces. Por eso es que la historia es fundamentalmente, por eso es que la historia es fundamentalmente una ciencia de análisis y de diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces la historia es una ciencia de análisis y diagnóstico, la mejor que hay. ¿Hasta acá está bien? ¿Hasta acá está bien, Jeremy? ¿Me estás entendiendo, Jeremy? Sí, profe. ¿Algún? Perfecto. Contésteme, por favor, porque también eso va a ser una manera de orales, por favor, ya, y también registrar. Solo algunos, digo, prenden su máquina y se van, no sé. Y después me están diciendo cómo se hace la tarea. Yo con gusto les atiendo, pero también pongan de su parte, ya atiendan la clase, ayúdenme, ya que estamos en situaciones difíciles de internet, conectividad, y mira, ahorita mismo muchos de vuestros compañeros no pueden conectarse y está feo la red en Cusco estos días. Ya, muy bien. Entonces, siguiendo el pensamiento y siguiendo el método que estoy ahorita demostrándoles, vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Vamos a analizar eso que está faltando en vuestros trabajos. En vuestros trabajos está faltando bastante el análisis de la causa más profunda. Se aproximan, ya tienen idea y eso a mí me gusta, ¿ya? En eso les felicito y se están ganando el curso, pero no le están acertando. Entonces, para analizar la causa más profunda, esta tarde yo quiero presentarles un ejemplo de cómo otros lugares sí han logrado ese salto. O sea, yo estoy viendo que en el Perú
La causa más profunda de nuestros problemas es que no hemos dado el salto, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, Caterín? Caterín, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, Sí, estamos de profe. acuerdo en que la causa más profunda de los problemas nacionales es que no hemos dado el salto, es que todavía hay permanencia de cosas atrasadas, relaciones atrasadas, discriminaciones atrasadas, una economía que solo vende piedras, como dice la encerrona. Dependemos de vender piedras, dependemos de vender cuentos de incas, dependemos de vender cosas que no producimos, dependemos todavía de relaciones feudales, racismo, acaparamiento, oligarquías. Entonces, todo lo que ustedes están escribiendo ahorita en vuestros trabajos demuestra que nos hemos quedado, que no hemos superado etapas. ¿Está bien? ¿Se me entiende? Sí. Contésteme, por favor, para ver si está o no la conexión, porque está Sí, grave. Perfecto. Entonces, Sí, profe. para entender por qué, gracias, por qué nos hemos quedado y cómo otros han superado, les voy a enseñar esta tarde cómo han superado otros. ¿Está bien? claro, claro que ¿Sí? sí, profesor. ¿Les va a interesar? Naida, ¿te va a interesar ver cómo otros han superado? Naida. ¿Estás ahí, Naida? Si no me contestas, voy a creer que has prendido el aparato y te has ido. De verdad. Naida, ¿estás? Profesores, Hola, profe, ¿me Naida. escucha? Perfecto, Es Naida. que mis audios están fallando. Ya no te preocupes, me puedes escribir en todo caso. Naidita, ¿te va a Ya servir está. ver cómo otros países han superado esa línea? ¿Cómo han dado el salto? ¿Te va a servir para tu trabajo? Sí, profesor, me va a servir mucho, o sea, Ya, ver la etapa del salto que van a realizar. perfecto. El salto que no hemos realizado nosotros. Pero no, no es que no hemos realizado, sino no hemos Sí. realizado del todo. O no hemos, porque hay saltos que hemos dado, ¿ah? Yo te digo que hemos dado, pero nos falta un salto más grande. Entonces, jóvenes, ¿quieren ver cómo otros países han dado el salto para que les sirva en vuestro trabajo y les sirva para ver cómo en el Perú nos hemos quedado? ¿Les interesaría? Sí. ¿Sí? Entonces, agarren un lapicerito, un papel, por favor, porque van a apuntar esto. Claro que les voy a dar el video, pero van a tener que apuntar porque vamos a hacer un debate después de esto, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla. Atención, lapicero y papel. Voy a compartir pantalla. Profe, por favor, agréguele a Moisés. Él sí tiene internet, no sé, no le acepta. ¿Qué ha pasado con Moisés? Yo siempre, ¿cómo se le agrega, Sí. mamacita? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿ya? Te voy a dar a ti, Ahí arriba, profe, te sí voy, ponen te voy donde a, dice ingrese a alguien, invite a ¿dónde, alguien. dónde, dónde, dónde? Donde ¿Dónde? dice Invi- contactos, invite a alguien, invite a alguien. Ahí escriba Moisés, ya, profe. invite a alguien, ya, acá, ya he puesto invite a alguien. A ver, aquí está, invite a alguien. A No ver, es. invite a alguien. A ver, espéreme los demás. Moisés nos está ocasionando un problema. A ver, acá pongo, ya está, acá pongo esto, muy bien, y pongo invite a alguien, y pongo Moisés. Sí, Moisés, profe. A ver si usted le Moisés acepta. es, Moisés Ay, Suma, Moisés, Tunki, Moisés Tunki, Tunki, Tunki. Moisés Tunki. Ahí Sí, está, profe. Moisés Tunki. Ya está, Moisés Tunki. Y he puesto, ojalá funcione, ¿ya? Le acabo de poner a Moisés, le he invitado. ¿Ya? Ahí está, Moisés Tunki llamando. Ya entró, Sí, creo. Está llamando. ¿Quién le contesta? No veo su llamada. le va a llamar a él, profe. Pero no sé por qué no aparece en el cuadro. Está llamando, dice llamando, Moisés Tunki. Ya creo que ya entró. ¿Sí, no? Ya entró. Hola, Moisés. Ya, Profe, siente, profe. ahora ya sé cómo incluirte. Qué bueno tenerte. Buenas tardes. Ya, Buenas tardes, profe. entonces, ¿empezamos? ¿Sí? ¿La explicación?
Sí, Empezamos. profe, gracias. ¿Quieren saber cómo es que otros países han superado su niñez y ahora se han vuelto adolescentes? ¿Ya? ¿Quieren saber? ¿Les interesa? Díganme, pues contéstenme, porque parece que estoy hablando solito y me deprimo cuando no me contesta nadie. Ah, Sí, contéstenme. profe. Yo soy muy sociable, se han dado cuenta. Ya está. Entonces, vamos a ver las revoluciones burguesas. Un momentito, profesor, la palabra burguesa es una mala palabra. Mucho cuidado. Hay dos acepciones de la palabra burguesa. Una acepción que es hasta el siglo XVIII, donde las burguesías han sido revolucionarias, libertarias, ¿ya? Y otra acepción en el siglo XX, donde la palabra burgués se ha vuelto peyorativa. ¿Qué quiere decir? Que a todo lo que era malo, a todo lo que era explotación, se ha puesto como la palabra burgués, ¿no es cierto? Primero quiero eso definir, primero quiero eso remachar, ¿ya? Que no voy a utilizar la palabra burguesa en el sentido peyorativo. Es como la palabra anarquista. Algunos usan la palabra anarquista como desorden, pero también el anarquismo es una doctrina social política. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que tener cuidado con las categorías. Categorías se llaman palabras técnicas y que hay que tener cuidado también con las polisemias, que una misma palabra puede significar diferentes significados, tener diferentes significantes y significados. Y también una palabra también se utiliza en el contexto, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, porque algunos van a entender, ¿ya? Entonces, aclarado esto, ¿no es cierto? Para mí, ¿cuál es la causa por la cual el Perú no ha superado estos problemas? Para mí personalmente, ¿no? Pero yo quisiera que ustedes también tengan su teoría, así como yo las expongo, es que no hemos tenido una revolución burguesa ilustrada. O sea, el Perú no, ni América Latina ha tenido una revolución burguesa ilustrada como lo tuvo Inglaterra en el siglo XVII, como lo tuvo Francia y Estados Unidos en el siglo XIX, y como hace poquito lo acaba de tener Taiwán. Taiwán, que era el refugio de Chiang Kai-shek, un líder fascista que peleó contra Mao Zedong y que después hizo una dictadura, el año 70 ha hecho su revolución burguesa. Corea también está por ahí, Singapur está yendo por ahí, ¿ya? Hong Kong está yendo por ahí, los cuatro tigres del Asia, ¿no? Con democracia y con libertad. Dos cosas que yo quiero acá definir como revolución burguesa, dos cosas, llámenlo como quieran, igualdad o justicia social, propiedad privada, todo ello, y libertad. Y la propiedad privada va ahí, ¿no? Libertad y igualdad social, ¿no? Las dos cosas tienen que ir paralelas. Si le quitas uno de ellos y solo va uno, no vale. Libertad sola puede ser libertinaje, una tontería que mira en que ha desbordado. Justicia social sola puede derivar en estatismo o colectivismo, y todo colectivismo y estatismo también es negativo. Los dos tienen que equilibrarse: libertad, propiedad privada, mercado, y justicia social o igualdad social. Juntitos. Le cortas uno de ellos, muere. Ya les estoy dándoles tips para la respuesta, para la última etapa del curso, que va a ser las soluciones a la nación. Y en base a eso, ustedes como artistas ya pueden diseñar propuestas semióticas y estéticas al respecto. Perfecto. Entonces, aclarado estos términos, que voy a utilizar la palabra burguesa en el sentido marxista, y ser marxista no es un delito, marxismo no significa estatismo y lucha armada. Yo no sé quién ha dicho eso. Creo que los marxistas han leído más el manifiesto comunista que el Capital, que el Grundrisse y que Feuerbach frente a la filosofía clásica alemana, ¿no? Entonces, bueno, mi formación está formada en ideologías y ustedes tienen que también leer ideologías. ¿Quién les ha dicho
que las ideologías han pasado de moda. El ideologismo, el fanatismo ideológico, eso ha pasado de moda. Pero las ideologías siguen todavía moviendo el mundo y hay que conocerlas, siquiera para saber en qué estamos ahora. Bien, entro entonces al curso. Voy a demostrarles cómo otras sociedades han dado el salto. Para, por contraste, ver que ustedes vean en cada uno de vuestros temas dónde es que no se ha dado el salto. Empiezo. Este es el método del curso. El método del curso es que yo me ubico en un problema presente, busco un problema estructural. ¿Qué quiere decir un problema estructural estratégico? Quiere decir que es un problema permanente, de cimiento. ¿Ya? Les he puesto el símil del cimiento de una casa. ¿Dónde construyo el cimiento y la zapata de una casa? En el terreno más antiguo, en el terreno más estructural, en el que menos se mueve, ¿no es cierto? Igualito, los problemas y los grandes factores positivos de una nación tienen un cimiento. Ahorita estamos buscando la parte problemática, pero más tarde vamos a buscar las alternativas. Por favor, de vez en cuando, alguien que hable y diga, por favor, está bien, profesor, sigan nomás, ¿ya? ¿Está bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Alguien puede hacer Sí, profesor. ¿ya? Alguien me diga, siga, profesor, estoy Sí, escuchando. profesor. Sí, profe. Porque yo voy a volar así y de repente ahí en el abstracto voy a estar, ¿ya? Siempre hágame aterrizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo busco una causa más profunda, porque es donde tengo que atacar, la causa más profunda, no voy a atacar todos los problemas, tengo que atacar la causa más profunda, porque, ojo, por estrategia, por recursos y por tiempo. Yo ataco todos los problemas, ataco de repente nada, pero tengo que atacar la causa más profunda del problema más estratégico. Entonces, para buscar esa causa más profunda, tengo que ir atrás. Sí o sí, tengo que hacer abstracción de tiempo. Como he dicho que la estructura y lo estratégico está en el tiempo, en la permanencia, y eso del tiempo es bien relativo. Ya saben ustedes que por teoría de la relatividad hay cosas para las cuales no pasa el tiempo. Las estructuras y las mentalidades no tienen tiempo. Las estructuras y las mentalidades no tienen tiempo. Por eso es que Aya de la Torre, Arnold Toynbee y el filósofo Heidegger hablaron de tiempo en historia, los diferentes tiempos. Entonces, las causas más profundas no tienen tiempo, no es igual a los demás tiempos de los cambios. Y entonces hay que buscarlos al fondo. Y generalmente son los factores que no cambian. ¿Y cuáles son los factores que generalmente no cambian? Son las mentalidades. Cambian las estructuras económicas, cambia la moda, cambia la tecnología, pero lo que permanece más tiempo, lo que no cambia mucho es el tiempo, es la mentalidad, no cambia mucho, ¿ya? Vamos a empezar con las revoluciones burguesas ilustradas, ¿ya? Desde su origen. Vamos a ir desde más atrás, ¿ya? Entonces, para ir más atrás, vamos a ver el caso del siglo II. Vamos a hacer contrastes. Vamos a contrastar economías feudales antiguas, economías de servidumbre, economías atrasadas, economías cerradas, economías sin evolución, con economías dinámicas, ¿ya? Para que ustedes entiendan lo mismo que en el Perú. No digo que en el Perú todo sea feudal, mentira de las mentiras más grandes. En el Perú sí han habido pequeñitas revoluciones ilustradas feudales, solo que no han prosperado. Y eso es lo que yo quiero que vean en el ejemplo de otros países, ¿ya? Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Este es Roma, siglo II, la máxima expresión de Roma. Todo lo que está con colorcitos en este mapa es Roma. Todo lo que está con cafecito claro es no Roma. Pero ya van a ver que después de Roma, el feudalismo, que es producto de la invasión de los godos, visigodos, ostrogodos, suevos, anglos y sajones,
esta Europa, este mundo latino, católico, de padrinazgo, se va a extender hacia allá. Como he hecho en otras clases, voy a empezar a explicar cómo es esta economía de padrinazgo frente a la economía liberal de justicia social y de libertad de los celtas. Acá hay dos economías contrapuestas. Por eso es que cuando ustedes van ahí donde un abogado, cuando ustedes den conferencias con científicos sociales, con abogados, van a escuchar en los abogados, en los teóricos de la abogacía, derecho continental y derecho insular. Derecho continental se refiere a los latinos y derecho insular se refiere a los británicos. Bien, voy a empezar parafraseando la película El Padrino. A ver, dígame, ¿quiénes han visto la película El Padrino? 3 películas. Contéstenme. Por lo menos dígame, no he visto. El Padrino. Sí he visto, profe. Ya. Yo no, profe. El que no ha visto la película El Padrino no se va a poder explicar la permanencia feudal en el Perú. Hay películas que sí, o sí, o sí, o sí tienes que ver, ¿ya? Así empieza El Padrino, ¿ya? Y con este ejemplo voy a correr la explicación de todo. Estas son economías de padrinazgo, son economías de padrinos. O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquier hombre que tiene hambre aquí no trabaja, no mejora su situación, no se supera. Lo que hace es sencillamente va donde su padrino y le dice, padrino, dame de comer. Y el padrino le da de comer. Y el padrino adquiere más poder y este hombre que tiene hambre se vuelve parásito. Pero este celta no quiere saber nada con ellos. Puede morirse de hambre, pero solito va trabajando. Entonces, les cuento la película, la primera parte. Es una conversación entre el padrino y un empresario de funerarias exitoso y rico, ¿no? Va donde el padrino y le dice, padrino, yo soy un italiano como tú. He venido a esta tierra de Estados Unidos a hacer el sueño americano. Me he portado bien, he hecho caso a las autoridades, he seguido las leyes, pero sin embargo, un día mi hija enamora con un norteamericano, le lleva con sus amigos a tomar alcohol, la emborracha, la embriaga y con sus amigos la intenta violar. Y como mi hija se defiende, estos desgraciados le pegan a mi hija, le desfiguran. Yo los denuncio a los agresores, vamos a juicio y en mi cara el juez los absuelve porque son norteamericanos. Hice todo lo posible, he cumplido la ley y así me paga este país. Y he venido donde ti y dime cuánto me va a costar para que me vengues. ¿Qué le contesta el padrino? Le dice, me ofendes y me ofreces plata. Yo no quiero plata. Lo que quería es que me mires a los ojos y me digas, padrino, ayúdame. ¿Qué idea les da esto? Un ratito voy a parar acá para discutir este aspecto, que a mí me parece fundamental. ¿Qué idea les da esto? Guadalupe, ¿qué idea te da lo que te acabo de contar? Profe, no le entendí si la persona, el padre que está hablando con el padrino, si le está pidiendo un favor o algo así para que le Claro, ayude. para vengarse. Ah, ya, pero. Ya. ¿Qué opinas tú? Le ofrece plata. Le ofrece plata. Y le dice, me estás ofendiendo. Tú tuviste en tus manos a todos los jueces, a la policía, a los fiscales, y nunca compartiste conmigo. Solito te lo hiciste todo. Y ahora me vienes a ofrecer plata, me estás ofendiendo. ¿Qué piensas de eso?
Me hubieras dicho a los ojos, me hubieras besado la mano y me hubieras dicho, padrino, ayúdame. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí, Guadalupe? Kiara, ¿qué está ocurriendo ahí? Tal vez que ha sido una estrategia de Ya, ambos. ya, pero ¿qué más está ocurriendo detrás? Washington, ¿qué está Que fue ocurriendo una detrás? trampa. A ver, ya, puede ser. Washington, ¿qué está ocurriendo detrás? Que se metió a una organización, profesor, o sea, a un plan estratégico. Ajá. O sea, ¿dónde está el Estado, las autoridades, ¿no es cierto? ¿No es Claro, cierto? profesor. En ahí no aporta el Estado esto, sino que esto ya es una organización ya aparte. O sea, no toma Perfecto, eso. perfecto. Es una mafia, pues, porque la mafia también tiene sus reglas, ¿no? ¿Quién ha vivido entre delincuentes? Yo he hecho experimento de antropología entre delincuentes. Tienen reglas los delincuentes. ¿Qué piensas de esto, Juan Antonio? Profesor, no le logré entender mucho. Ya. Catherine, ¿tú has entendido? ¿Quién ha entendido la figura que he narrado? Gabriela, ¿qué entendiste de la figura? Eh, bueno, lo que he entendido su relato es que él va a pedir ayuda al padrino por digamos, porque la sentencia del juez fue injusta ante la acción o el delito que cometieron hacia su hija. Ya, Él dice ya sé. Ya, pero ¿qué significa todo eso? ¿Qué significa el diálogo entre el padrino? ¿Qué te hace pensar de los poderes de la organización? Me imagino que lo que buscaba más era la lealtad de la persona afectada hacia él, no el dinero. Claro, o sea que no existe la lealtad a una institución, no existe la lealtad a un abstracto que se llama Estado, autoridades, que en la mafia feudal existe la lealtad a la persona. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya, o sea, la república es una lealtad a las instituciones. En cambio, el pensamiento feudal mafioso es una lealtad a las personas y por lo tanto las personas tienen que ser de una casta distinta, las personas son todo, la persona es el Estado, la persona es la autoridad, la persona es el vengador, la persona es la policía, la persona es el juez. ¿No? ¿Se me entiende, Berenice, ahora? Sí, profe, un poco más. ¿Ya? O sea que lo que estoy narrando es justamente lo que están ustedes poniendo en vuestros trabajos. No existe un concepto de nación, no existe un concepto de poder, no existe un concepto de institución, sino lo que existe son lealtades a personas, caudillos. ¿Me dejo entender? ¿Por qué hay racismo? Porque hay caudillos, porque un caudillo se dice superior al otro. ¿Por qué hay corrupción? Porque hay un caudillo que lo tiene todo. ¿Me dejo entender? Juan Antonio. Sí, sí, profesor, le entiendo. Estamos yendo a ver eso. ¿Ya? Entonces, continúo con la explicación. Entonces, ¿qué tenemos? Que la primera gran revolución de la libertad se da entre los celtas contra los romanos. Los romanos, entre ellos, tienen unas economías paternalistas, de castas, de lealtades personales. Sin embargo, ellos no quieren saber nada de eso y comienzan a hacer sus propias
sus propios desarrollos. Justo en esa época, en el Perú, está prosperando la cultura nazca, que es la evolución de la teocracia de Paracas. Está prosperando la cultura moche, que es la evolución de la cultura teocrática de Galinar Sandinazo. Está prosperando Tiwanaco, que es la evolución de la cultura teocrática Pucará. Está prosperando Marcavalle en el Cusco. O sea, también es la época de las expansiones militaristas, ¿no? Y también en esa época la dinastía Qing se está expandiendo por toda Asia. Las dinastías de la India, las dinastías de Mesoamérica, no sé, todas las grandes culturas, esto estaba vacío, con pueblos así, muy poco organizados, ¿no? Los grandes imperios también. Entonces, el otro momento de la historia que nos explica el gran salto es el siglo V. En el siglo V, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el siglo V? ¿Alguien ha abierto su micro, por favor, si lo cierra? ¿Qué ocurre en el siglo V? En el siglo V, a ver, ¿quién ha abierto su micro? ¿Alguien ha abierto su micro? Cierren sus micros, por favor. Cierren sus micros. Ya está. Ya. Cierren sus micros, por favor. Hay un micro abierto. Hay un micro abierto, por favor, colabórenme con el micro. Henry, Cristian. ¿Alguien tiene el micro abierto, por favor? Ya, muy bien. Profe, disculpe, ya, perfecto, gracias. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? El otro hito fundamental es el siglo V. En el siglo V al VII, al VIII, Europa entra en una crisis terrible. Ojo, no se olviden, de cara a la pandemia, que las crisis históricas también son crisis climáticas. Es la época de lo que se llama la segunda mini edad de hielo. Bajan las temperaturas, las cosechas son mínimas, el hambre ajusta y por el este atacan los hunos, que son unas tribus de origen mongólicas, que son grupos asiáticos que no se han organizado en torno al imperio chino, y estos hunos presionan a los godos, y estos godos poco a poco ya habían ido ocupando Roma. Los godos poco a poco fueron ocupando Roma porque eran mano de obra, los que trabajaban mejor, pero a veces ocurre que los amos y los empleados salen mejor que los patrones y los dueños. Y estos hombres que eran esclavos, que eran empleados, que eran mano de obra, porque los romanos eran tan ricos que ya no querían trabajar, poco a poco fueron haciendo familias e ingresando de modo migratorio primero a Roma y luego a partir de su base de modo militar. De tal modo que entre el año 410 con Alarico hasta el año 505, 510 también, un siglo, los moros van a constituir lo que es Europa. Los visigodos invaden la Hispania y van a dar origen a España. Los francos invaden las Galias, donde había hecho sus mayores avances el general y luego emperador Julio César. Y van a formar Francia, de ahí vienen los francos. Los suevos, los álanos van a formar todo lo que es pues Luxemburgo, ¿no es cierto?, Dinamarca, esos otros países de Europa del Oeste. Y también gran parte de Europa del Este, ¿no? Polonia, Yugoslavia y todo ello, ¿no? Los anglosajones se van a ubicar acá arriba, en la Britania. Ustedes sabrán por historia que la Britania no fue conquistada del todo por Roma, sino que lo que les dividía era el muro de Adriano. Y de ahí viene toda la historia famosa de Excalibur y el rey Arturo, que por eso es que ahí se forma esa fusión entre medievo y Roma. Y en la península itálica, que es una península clave, porque quien tiene la península itálica, la botita esa que es Italia,
¿no? Tiene el acceso a 3 continentes. Quien tiene la península itálica y Sicilia, por eso en la Segunda Guerra Mundial se mataban por Sicilia, ¿no es cierto? En el Africa Corps, si ustedes saben, ¿no? Tiene el ingreso al África, a Europa y a Asia, ¿no? O sea, Italia es la clave. Y en Italia entran los ostrogodos, ¿ya? Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que Europa está acechada. Los godos van a seguir atacando. Muchos de ellos se constituyen ya como parte de estos países, pero otros grupos van a seguir atacando y se vuelven en magiares. Se combinan con los mongoles y son una amenaza a todo el medievo. Desde el siglo VI hasta el siglo XIV van a ser una amenaza. Y justo por ese entonces ocurre algo aquí en la península arábica. Aquí en las orillas del Mar Rojo, ¿no es cierto? Toda esta zona, que fue zona de Mesopotamia y esta de Egipto, donde se fusionan culturas, se desarrolla la cultura Sem en Ur. Ur, la tierra de Abraham, es una tierra próspera y a la vez es una tierra que recoge una cantidad de gente que viene y va al oriente y al occidente y se constituye en un sitio clave en la antigüedad. De tal manera que aquí se forma una cultura que va a dar origen a las 3 grandes culturas posteriores. Si estas eran culturas madres, serían las culturas hijas. La cultura hebrea, en Ur, luego Canaán, luego Filistín, que es Palestín en idioma semita, y luego la tribu de Ismael, que va a ser todos estos curaichíes y todos estos bereberes que con tremenda ideología solo les faltaba alguien que los una. Entonces luego la cultura hebraica se junta con la cultura grecorromana y en una síntesis maravillosa que hace San Pablo y San Agustín nace el cristianismo. Vale decir, en toda esta zona surgen las 3 grandes religiones monoteístas más grandes de la historia. Y en el año 622 se realiza la Ejirá, que se llama, ¿no? Ejirá significa el camino hacia la fundación. Mahoma, de 22 años, con su novia Shatila, una gran comerciante de 48 años, con ese fondo y capital y con toda esa idea, un genio, une a todos los curaichíes y funda el Islam en un recorrido de Medina a la Meca. Por eso que la Meca ahorita es un sitio donde tienes que ir sí o sí antes de morir si eres Islam. Y funda la religión islámica, que quiere decir sumisión, ¿no es cierto? Y Mahoma, ¿ya? Y luego estos se van conquistando tierras y luego ocupan toda una cultura milenaria con una tradición enorme. 2 tradiciones, la tradición mesopotámica y la tradición de todos los griegos. No se olviden ustedes que los griegos en la última parte de su historia, sobre todo los macedonios en el Asia y la dinastía ptolomeica en África, por eso es que se casa incluso con unos reyes griegos, se casan con, ¿cómo se llama esta? Carambas, una de las princesas Nefertiti, y luego Cleopatra, ¿no es cierto?, descendiente de Nefertiti, se casa con un romano. Vale decir, ¿no?, toda esta parte, ¿no es cierto?, que ocupa el Islam, se nutre de 2 grandes culturas. Una, la cultura mesopotámica, y 2, toda la tradición grecorromana, porque como dije, toda la última parte de la cultura griega, sobre todo la dinastía de los macedonios, ¿no es cierto?, se expande hacia el Asia, en base a las conquistas y los avances de Alejandro el Magno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado que Europa está asediada por estos magiares, por el este, está asediada por los vikingos, que son audaces escandinavos, que no se han organizado en torno a un Estado único, sino que son bandas organizadas por castros pequeños, que son diferentes a los celtas, que les he hablado antes. Y por el sur
desde el año 622, 650, cuando Omar y ¿cómo se llama el otro, su hijo? Ali, los dos comienzan a dividirse entre chiíes y sunnis. Ahorita mismo están peleándose en Siria, chiíes y sunnis, ¿no? Es curioso, en el mundo árabe los sunnis son poquititos y los chiíes son hartos, y en todos los países los poquitos dominan a los más, por eso se pelean, ¿ya? Entonces, estos hombres, la dinastía Omeya y el califato de Omeya que se va a Siria, Siria siempre ha sido importante, fíjense cómo Siria ya tiene una importancia ahorita, y no se olviden que San Pablo predica en Siria, el catolicismo, el cristianismo se funda en Siria. Entonces estos sirios toman todo lo que es el norte de África con Abderramán, y en 711 van a invadir España. O sea, fíjense, encima de que tienen a los vikingos encima, tienen en el este a los magiares, en el sur al Islam, tienen el Islam en el califato de Abderramán, el gran califato de Abderramán del Hal Andalú, que ahora se llama Andalucía, ¿no? El Hal Andalú significa la tierra del Edén, ¿no? El califato más próspero. Vale decir, los españoles conocieron la presciencia 8 siglos, 9 siglos antes que el resto de Europa. Mientras en Francia, en Inglaterra, la gente curaba a sus enfermos con hierbas y con hechos de hechicería y magia, en Córdoba, en España, en el siglo VIII, el año 714, 720, curaban con precirugía, con los conocimientos de Galeno, de Paracelso, Aristóteles, Arquímedes, toda esa gloria de la cultura grecorromana ya lo conocían los españoles. ¿Cuándo es que los españoles se hunden con las reformas borbónicas? España era el país más científico, el mejor organizado, con el Estado mejor organizado. Fíjense lo que acá vinieron los mejores burócratas, teólogos a organizar todo el virreinato del Perú. Por eso es que el Perú, con todos nuestros problemas, no hemos tenido crisis como en Colombia, como en Chile, nuestras rupturas de golpes de Estado, guerrillas permanentes, dictaduras crueles, ¿no? Entonces, ya te vas explicando por qué. Porque vinieron aquí lo mejor de lo mejor. ¿Cuándo es que España se hunde? En las reformas borbónicas, que eran más bien una forma en que ellos debían adaptarse a las revoluciones burguesas. Ellos debían asumir las revoluciones burguesas, pero ¿qué hacen los españoles? Sobre todo los flandeses, los borbones de Francia y los anglosajones, que no son españoles. Toman el poder, los sacan a los austrias y entran a una nueva casa. Se escapan hacia adelante. Esto se llama escaparse hacia adelante. ¿Qué quiere decir escaparse hacia adelante? En vez de que yo cambie, hago lo mismo, pero hacia adelante. Ahí está. Aquí tienen otra teoría que les puede explicar por qué en el Perú no se ha producido ese salto. De repente nos hemos escapado hacia adelante. Más feudalismo, o sea, es el gatopardismo. Cambias todo para que no cambies nada. No sé si ustedes han visto alguna vez a alguien hacer eso, que hace todo, que hace finta, pero no cambia nada. ¿Alguien está ahí para contestarme? ¿Ustedes conocen a gente que hace de todo para que no cambie nada? ¿Se me escucha? Los políticos, profe. Los políticos, pero también gente, ¿ah? Claro, los políticos hacen como que cambian, como que vamos a cambiar, vamos a hacer reformas en el Estado, en el Congreso. ¿Para qué? Para cuidar sus universidades, sus cejas, sus talegas, ¿no es cierto? Cambian todo para no cambiar nada, ¿no? Sí, claro, tiene razón, los políticos, ya está. Pero no solo los políticos, ¿ah? Porque hay políticos y políticos, también hay... Ojo, cuidado con esa frase. Cuidado que con esa frase estemos justificando que no queremos hacer política. Ojo. ¿Ah? Hay políticos y políticos, ¿ah? Políticos y políticos. La política es como el carbón. El carbón puede sacar basura, puede sacar hollín, pero también diamante. No se olviden. Y este curso tiene como fin que ustedes sean ciudadanos. Así que van a estar sí o sí en la política. Y no me digan que no, ¿ya? Bien. Entonces, la política es buena, profesor.
Solo No que es, gente no que es no buena ni está mala. capacitada para ser político entra. Perfecto. Si tú no participas en política, le estás dando el terreno completo a los bribones. Entonces, ¿a quién tienes que preguntarle por qué hay bribones en la política? A ti mismo, porque tú le has dado ese espacio a los políticos. ¿Ya? No, ¿Alguien ha profesor, abierto su político. micro? ¿Alguien ha abierto su micro? Ciérrenlo, por favor. Ya está. ¿Qué me decías? Sigue tu idea, me parece buena. Sigue. Que política somos todos, profesor. Pensamos que el Estado solamente es el gobierno, pero el Estado nos encierra a todos como pueblo. Ahí Y está. la gente no se entera de eso. Piensa que el Estado es como una empresa más del país. Y no es así. Perfecto. Tú lo acabas de decir. No digas qué vas a hacer, qué van a hacer por tu nación, qué va a hacer tu nación por ti. Pregúntate qué vas a hacer tú por tu nación. Ellos no son el problema, eres tú. Más miedo me dan los que los buenos que no hacen nada que los malos que son activos. Martin Luther King. ¿Ya? O sea que no mires a los demás, qué bonito. Es una trampa mental del subconsciente. Decir que todo el problema lo tienen los políticos. Cuando tú has elegido, cuando tú los dejas hacer, cuando tú no te organizas para hacer nada. No esperes de los malos políticos, de los malos políticos. No esperes nada bueno. No esperes que otros lo hagan. Tú lo vas a hacer. Tú y tú. Bueno, seguimos con la explicación. De vez en cuando es una reflexioncita buena. Entonces, tienes tú a una Europa totalmente cercada, pero por desgracia, esta Europa totalmente cercada, ¿no es cierto? Esta Europa totalmente cercada tiene otro problema grave. Tiene el problema de que es heredera de todo, pese a la, ¿no? Es heredera de las ciudades-estado. ¿Ya? ¿Qué son ciudades-estado? Roma, que tenía una centralidad económica y militar, no logró tener una centralidad religiosa. Política también lo tenía, pero era una política en base a padrinazgos y clientelas. Roma manejaba bien fuerte la economía y el mando militar y tenía, pero no logró construir un solo horizonte. Claro, porque estaba dominando diferentes pueblos. Y en la parte religiosa, que después va a ir dominando el mundo, tenía lo que se llamaban ciudades-estados y cada ciudad-estado con un dios. Por eso ustedes van a ver que en cada ciudad-estado, Augusto, Dios César, Dios Tiberio, Dios Claudio, ¿no es cierto? Entonces, ese problema de Roma, ¿no? Era un problema de Europa. Europa no se podía unificar del todo por ese problema de ciudades-estado y por ese problema que también los godos tenían. Los godos también eran separados entre ellos, eran divididos. Eran arrianos, habían pestaguiniágides, había entre ellos unas cátaros, una serie de religiones, sectas. ¿Ya? Y como ya era una época de unificaciones de monoteísmos, entonces Roma, Europa decide no pensar ya nada de la cultura grecorromana que son los paganos, nada de esa cultura de los estados, estas ciudades-estado, y decide unificarlos en torno al catolicismo, al cristianismo católico. Entonces, ante ese peligro de unidad, de división, ¿qué hace Europa? Entonces dice, de ahora en adelante, Europa se va a organizar como un corpus, corporativamente. De acuerdo a las ideas de Aristóteles, nos vamos a organizar como corpus. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Hay un Dios que le da a la cabeza poder. La cabeza manda al tronco y el tronco a las extremidades inferiores. La sociedad es un corpus. La cabeza es el rey. Y el hijo del rey, así sea tonto, retrasado mental, un tarado, tiene que ser rey. El cuerpo es de los nobles.
Y el hijo del noble, así sea un sonso, uno que no sabe hacer nada, va a ser noble. El pie son los campesinos y trabajadores siervos, ¿no es cierto? Oradores, veladores, laboradores. Y si este pie tiene un hijo hábil, mosca, inteligente, genio, no, va a ser siempre campesino. Eso se llama una sociedad corporativa sin ascenso social. Recién con las revoluciones burguesas, en el siglo XVII, XVI, se van a dar, y obviamente previamente hay las revoluciones emancipadoras del siglo XVI, de Martín Lutero. Entonces, para que esto funcione, tengo que a cada persona meterle en su cabeza esta idea. Tengo que meterles el miedo para que esto obedezcan, porque este campesino va a tener un hijo. Este hijo va a ser fuerte, como es trabajador, va a ser inteligente y se va a rebelar. Entonces, para eso yo necesito distorsionar. Discúlpeme, yo he tenido un choque con uno de los alumnos que era sacerdote en uno de los cursos, ¿ya? Y no me entendió. Lo que yo dije es que la iglesia, el cristianismo se distorsiona para convertirlo en un arma de poder. No es que el cristianismo sea un arma de poder, no es que el catolicismo sea un arma de poder, sino que lo distorsionan para convertirlo en un arma de poder. Felizmente le expliqué eso a vuestro compañero y bueno, entendió, ¿no? Porque pensaba que yo estaba hablando contra el catolicismo, contra el cristianismo. No, yo no me meto con vuestras confesiones, ni quiero imponer ni a favor ni en contra ninguna confesión. Yo estoy haciendo historia, soy un científico historiador. No me meto en esas cosas porque son respetables y sagradas. Bueno, para esto se distorsiona la fe católica cristiana. Entonces dice, muy bien, quieres rebelarte, no quieres ser pie y quieres ser rey. Muy bien, el infierno. Eres obediente, el cielo. Te quieres liberar de este control cuando seas mayor. No, 7 sacramentos. Te controlo desde que naces hasta que mueres. Te controlo. Así que tú no te puedes rebelar, papacito, ¿ya? Conmigo no te rebelas. ¿Quieres comunicarte con Dios? Tienes que pasar por la iglesia. Entonces distorsionan una doctrina tan linda como es el cristianismo y lo convierten en un arma de poder de el feudalismo, ¿ya? Entonces, esa Europa que surge así, esta Europa, que surge así por los motivos que he dicho, estoy haciendo comprensión histórica, no estoy juzgando ni justificando. Por favor, quisiera que me pongan atención en esto. No estoy juzgando ni justificando. El historiador, y menos un profesor, tiene que juzgar o criticar o justificar, no sé. Es un historiador. ¿Se me entiende hasta acá o está muy enredado? A ver, díganme. Sí, profe, vamos entendiendo. Perfecto. Entonces, frente a esta Europa corporativa, feudal, estamentada, de castas, donde el rey es rey, el corpus corpus, el pie, con estas creencias cerradas, no pienses, no razones, ¿no es cierto? Viene una revolución, la tercera revolución, la revolución de la Hansa. ¿Qué es esta revolución? Entre estos señores feudales hay peleas, hay disputas, hay diferencias, hay controversias. Y obviamente en estas controversias, ¿no es cierto? Este espacio es mío, este es de mí, este es de mí, este es de mí, no para nadie, se queda vacío. Este espacio es mío, no, de mí, ya se queda vacío. Entonces, como no se resuelven muchas peleas por territorios, por espacios, estos señores del norte, los de la Hansa, que son de la Liga Hanseática, aprovechan y comienzan a hacer negocios. Son más moscas, libertad y justicia social. No se olviden,
¿En qué consiste la revolución burguesa ilustrada? Libertad. Estos hombres comienzan a aprovechar la pelea entre ellos y comienzan a hacer negocios por el Báltico, por el Adriático, por todas estas zonas, comienzan a desplegar sus naves, sus caravanas, inventar cosas, compraban, por ejemplo, trigo y centeno y hacían panecitos ricos y mejores y nutritivos, lo mezclaban con bacalao, los panes lo mezclaban con aceite de foca, cazaban ballenas y las ballenas le sacaban grasa y como no había petróleo todavía en ese entonces, porque el petróleo es muy tardío, ya el petróleo es del siglo XVII, fines XVIII, casi XIX, ¿no? Porque para el petróleo se necesita mucha tecnología, pues necesita hierro para meter abajo esto, ¿no? ¿No? Solo había brea, algunos sitios donde se escapaban petróleo, pero aquí era pues, la grasa de ballena y de foca, ¿no? Que se venían por acá, por el nórdico, por el mar Adriático. Entonces, estos que son los de la Hansa comienzan a hacer negocios que son libres, hombres con libertad y con justicia social, comienzan a romperles la paciencia a los feudales. Entonces ya comienzan con esto una nueva alternativa. Ya es un salto. Esta liga hanseática ya constituye un salto, una diferencia, un distinto, un algo diferente al feudalismo que solo se basaba en la agricultura, en el tributo y en el señor feudal que con su caballo amenazaba al siervo y cual parásito solo recogía el tributo. Él no contribuía en nada, ni siquiera tecnológicamente, con el pretexto de que yo te voy a defender militarmente, de que otros te quiten tu tierra, yo soy tu cuerpo, pero en realidad entre ellos se peleaban para hacer finta, hacían como que manchachir a los demás, a asustarlos, y con eso los tenían ahí, ahí agarrados, ¿no? A los pobres siervos, ¿no? Y los pobres siervos también que asustados, muchos de ellos se habían acostumbrado a esto, ¿no? Pero estos eran más libres, más audaces, más arriesgados y entraban por acá, entraban por aquí, ¿no es cierto? Entonces, es la otra revolución, es la otra etapa de la revolución ilustrado burguesa, la Liga Hanseática, que ya empieza con este gran salto que estamos hablando. ¿Ah? Entonces hemos visto, y esta misma Liga Hanseática, ya en su segunda etapa, comienza a formar burgos. De ahí viene la palabra burguesía, burgos, ciudad, en idioma godo, burgo. De ahí viene Brandenburgo, Augsburgo, Liebenburgo, todas las ciudades que terminan en burgo, eran ciudades que se hicieron en estos espacitos que habían dejado estos señores feudales y comenzaron a vender productos nuevos, comenzaban a vender cosas lindas, comenzaban a vender valor agregado, comenzaban a vender ya no solamente grasa así común de foca o de ballena, ya en forma de velas, ya en forma de candelabros, ya agarraban el centeno o los repollos que cultivaban en todo este sitio y ya hacían como especie de conservas o vinos. Entonces eran moscas, eran hombres que le daban valor agregado a las cosas, traían cosas de lejos y ya comenzaron a crecer y a prosperar en el siglo XII. Y no se olviden que en términos del arte, aquí ya empieza el arte gótico, que significa de los godos, ¿no? Frente a sus tremendas murallas feudales, feas todas ellas, enormes, ellos comienzan a hacer la iglesia de Westminster, la Notre Dame, con adornos, yendo hacia arriba, dando ideas de que eso es mejor y te despierta como los artistas que ustedes son, les despertaba toda una majestad hacia arriba, ¿no? Comienza a ver nuevas ideas, ya no solamente piensan como Platón, ¿no? San Pablo, que era platónico, que solo pensaba en el espíritu, o San Agustín con su Civitate Dei, que decía que después de esta ciudad hay una ciudad imaginaria. No, aquí viene
Santo Tomás de Aquino y dice, aquí el mundo funciona con estrellas, funciona con cielo, funciona con sol, con luna, y en los cuadros que van a pintar entran el espacio, las teorías de Platón, que son más de las ciencias naturales, las ciencias duras. Hay toda una especie de revolución también en cuanto a las concepciones, la ciencia, ¿no es cierto? Los burgueses están logrando eso. Un salto en la economía, un salto en la sociedad, porque son libres, libertarios, ahí no hay castas. Un salto en el arte, en el pensamiento, en la ciencia, y un salto en la política. Ya se comienzan a organizar mediante gildas, se llaman así gildas. Gilda quiere decir organizaciones que entre ellos tienen contrapeso de poder. O sea, la simiente de la democracia, que tiene todos los defectos. La democracia es el organismo más defectuoso que existe, pero es el menos malo entre todos, ¿no? Ya, alguien me dice, la democracia no funciona, muy bien, pero la ventaja es que tú puedes criticar a la democracia y mañana va a estar vivo. A ver, critica una tiranía, a ver si mañana vives, ¿no? Yo antes discutía sobre la vacuna de Rusia, ¿no? Que Rusia, que no sé qué, decía, muy bien, a ver, esto mismo dilo en Rusia, a ver, critica al gobierno de Rusia en Rusia, a ver si amaneces mañana, ¿no? No es una maravilla la democracia, pero es lo menos malo, ¿ya? Entonces ya comienza a surgir toda esta revolución burguesa. Y miren que también en España se va dando todo un salto, y son los judíos, por eso que los he puesto en verdecitos. Los judíos son expulsados de Palestina el año 150, después de la masacre de Masada, y los expulsa Tito, y los manda a todos los judíos a España. Y luego los judíos, pobrecitos, van a ser expulsados el año 1492 por los reyes católicos y se van a Cracovia, a Polonia, a Checoslovaquia, y ahí los matan los nazis, ¿no? Hasta que vuelven a recuperar su país el año 1948, ¿no? Estos judíos desarrollan toditita la economía, junto con los moros, los visigodos, los romanos, cartagineses, catalanes, cristianos viejos, celtas, íberos. Todos estos desarrollan un estado, pero así perfecto, bien armonioso, intercultural, una sociedad permisiva, una economía fuerte, unas ideas, pero así las más lindas. La primera universidad de Europa se funda en España, la Universidad de Córdoba, de la cual salen grandes hombres como el Garcilaso de la Vega, jesuitas sobre todo, ¿no es cierto? Aquí se va a producir también una gran revolución burguesa que realmente se trunca y se corta y España se hunde en 1700. Ya hemos visto esto, pero frente a esto sale alguien, dice, esta sociedad feudal, miren cuánto tiempo dura, 1 milenio, más de 1 milenio. Una sociedad así no debe durar más de 500 años. 500 años ya es mucho. La iglesia debía haberse reformado, debía haberse modernizado. Está bien, esto que hemos descrito de cómo funciona la iglesia, y así funciona el Perú. Fíjense que el Perú funciona así. Todos vuestros trabajos que están haciendo, todos apuntan a esto. Cada vez que yo leo vuestros trabajos, lo que están escribiendo, yo me pongo a pensar en que esto está pasando. Esto está pasando. Cada uno que me está escribiendo en vuestro trabajo me está narrando esto. Esto debía haber pasado el siglo X o el siglo XII. Se comprendía, se entiende, se comprende que esto debía ser así, porque ya he dicho que era la única manera en que Europa se iba a salvar. Ya, es comprensible. Es como el profesor, no he entrado a las clases porque no tengo internet. No es que seas vago, es que no tienes internet, es comprensible. Pero cuando tengas internet y soluciones, no entres a clases o no lo aprovechas, ya no es comprensible, ¿no es cierto? Igualito, es comprensible que estos hasta el siglo X, XI o XII, ¿no? Sean así. Pero siguen así hasta el siglo XVI. Y no solo así, sino peores. En el siglo XVI comienzan a vender indulgencias. Este grupo se hiperconcentra el poder, se llena todo de poder. Debía dejar el poder y cambiar, pero no, se engolosinan con el poder, no quieren dejar el poder. Y cuando tú no haces un cambio, ahí está la clase.
lo que conversábamos adelante. Cuando tú no saltas de niño a maduro, de niño a adolescente, si tú no cambias, te van a cambiar a patadas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa ahorita con el COVID. Ya nos dijeron que cada 7 siglos va a haber una crisis. Y para evitar que la crisis sea mortal como está siendo ahora, por favor, cuiden el medio ambiente, no exploten a la gente, no sobretrabajen, no se carguen de estrés, no frieguen a las especies vivas, no depreden animales, no críen pollitos aceleradamente. Un pollito debe vivir 3 meses, pero a ustedes le meten bitobo, le ponen luz y en un mes ya tienen carne. ¿Cómo esperan que ese gen no se transforme y un virus no entre por ahí y después entre a nosotros? Porque este virus se llama zoonosis. Entonces, como no hemos hecho nosotros la revolución a tiempo, ha venido el virus y nos va a hacer la revolución a patadas, con muertes, llorando, con profesores que se han ido, con gente que se ha ido. La abuelita de vuestra compañera me acaba de llamar, acaba de fallecer hace horas. Entonces, cuando tú no haces la revolución, a patadas alguien te va a revolucionar. Discúlpeme la expresión dura. Si tú no cambias en tu vida en un momento, con dolor alguien te va a patear o vas a morir, porque no sirves para la vida. Igualito ocurre con esta iglesia. No da el salto, así como el Perú no da el salto. Pero el Perú no da el salto porque alguien tiene que dar el salto. Ustedes tienen que hacer el salto. Este curso está hecho para que ustedes den el salto. Nadie lo va a hacer. Ustedes lo van a hacer. Como no dio el salto, como vendían indulgencias, como había toda una corrupción de venta de indulgencias, de venta de reliquias, ¿no? Los papas eran otros señores feudales, otros señores que tenían su ejército, peleaban por tierras, y o sea, era la desgracia, ¿no? Y creo que ahora tampoco la iglesia ha escarmentado, ha vuelto a la iglesia esto, ha vuelto, ¿no? Desgraciadamente ha vuelto a la iglesia esto, ¿no? Entonces, este monje que crece lejos de Roma, en uno de los países celtas, donde hemos visto la primera revolución, es el hijo de un gran industrial, un hombre, uno de esos hombres industriales que hemos visto, uno de esos hombres de la Liga Hanseática, uno de esos burgueses. Es hijo de un burgués y por lo tanto ha mamado de este niño la libertad, la justicia social, la división de poderes, ¿no es cierto? Y claro, es católico y cree encontrar en el catolicismo, ¿no es cierto?, esa realización. ¿Y qué ocurre? Que este hombre, ¿no es cierto?, que su papá quería que sea abogado porque era la profesión, porque él era rico, él era pues un industrial del cobre, también hacía bronce y ya comenzaba a hacer hierro. No se olviden que es la época de la revolución productiva, y en ese entonces, ¿no es cierto?, el hierro está siendo importante, los metales, y quien tenía metales era rico. Es como decir, quien tiene ahora petróleo, quien tiene ahora, por decirte, no sé, pues, ¿no?, la soya o el pescado, ¿no? Entonces, era un hombre riquísimo. ¿Se me está escuchando hasta acá? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, pero sí. ¿Se escucha? Sí, porque se fue por un rato. Entonces, este hombre que renuncia a ser rico, un abogado exitoso, ¿no es cierto?, entra de sacerdote. Pero desde que entra se da cuenta que el sacerdocio o ser cristiano no es solamente vivir pues monacalmente. Se da cuenta que ser cristiano es pensar y comenzar a tener convicción de la fe. Ya no solamente tener una fe ciega, sino es un hombre que revoluciona toda la estructura mental de la humanidad. Por eso se dice que la historia de la humanidad se divide en dos: antes de 1517 y después de 1517. Hay personas que dividen la historia en antes de la hominización, que es cuando el hombre se transforma de mono en hombre. Otros dicen, se está escuchando, está pasando algo con esto. En espera, parece que ha habido un problema. ¿Está escuchando?
Sí, se escucha, Sí. ¿Me profesor. escucha? Sí, Algo está pasando con la red. Bueno, entonces, ¿qué quería decirles? Que hay otros que dividen la historia en antes de la agricultura y después de la agricultura, lo que llaman la revolución neolítica, 10.000 años antes de Cristo. Otros historiadores dividen la historia entre antes del Estado y después del Estado, 3.000 antes de Cristo y ahora, ¿no? Y otros historiadores dividen la historia en la Revolución Francesa pero ahora la mayoría de los historiadores dividen la historia en antes del 17 y después del 17. Porque este hombre no solo cambia toda la cuestión de la fe y la iglesia, cambia el pensamiento racional. Entonces tenemos que con este hombre, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Alguien puede decirme? ¿Cómo se llama? Martín Lutero. Martín Lutero. Este hombre va a cambiar en un antes y en un después la historia. ¿No? Entonces, Su tocayo. mi tocayo. Martín significa Marte. Marte es el dios de la guerra. Pero no solo es la guerra con armas, es la guerra con armas y con ideas. De Marte, de Martín de Tours, que es el primer Martín, surge Martín Lutero. Después surge Martín de Porras, en Lima. Y después surge San Martín, que es el santo de los argentinos. Martín de Tours, San Martín. Los Martínez son guerreros, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, este hombre, ¿no es cierto?, va en peregrinaje desde Erfurt hasta Roma en 1509-10. Y en Roma se encuentra con que todo es una desgracia, todos los curas tienen sus negocios. El Papa tiene una gran corporación económica con los Medici, con los Sforza, con todos esos grupos ricos que se están haciendo. Se encuentra con que un cura le dice, tengo chicas, si quieres un burdel te doy. Otro cura le dice, tengo los mejores vinos. Otro dice, tengo el dedito de San Pedro. Por tanta plata te doy una réplica de ese dedito, de esa reliquia, ¿no? Entonces me dejo entender en qué estaba el catolicismo. Era pues una desgracia. Vuelve decepcionado. Y cuando está en la misa, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Cuando está en la misa, discúlpeme, un cura se le acerca y le da la hostia. Y Martín Lutero, bien creyente, él no una persona íntegra, está recibiendo la hostia rezando y el cura se burla y le dice, va a entrar por aquí y va a salir por allá. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? O sea, ni los mismos sacerdotes ya creían su fe. ¿Me entienden? No sé si me entienden la figura. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Sí, profesor. O sea, que el catolicismo había ingresado pues en una crisis pero terrible. No estoy hablando de los católicos, estoy hablando de ese catolicismo, ¿no? Por hablar esto, uno de vuestros compañeros casi me denuncia, así creo que hasta me ha puesto una denuncia en la escuela. Bueno, yo no quería hablar contra el catolicismo, ¿no? Sino contra cómo era la cosa en ese entonces, ¿no? Yo sé que hay muchos católicos entre ustedes creyentes, no me meto con eso, mis respetos. Si no estoy hablando de cómo algunos poderes utilizaban esa linda doctrina que es el catolicismo y el cristianismo. ¿No es cierto? Nadie se ofenda, ¿no es cierto? Nadie se ofende, ¿sí? ¿Nadie se ofende? Está en una universidad de arte, profesor. Ya, Nuestros perfecto, pero estudios ya deben ser, nuestros pensamientos ya deben ser fenomenológicos. sí, pero un chico se me ha puesto y hasta me ha dicho ignorante y todo. Ya, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que él descubre, va y comienza de nuevo a leer la Biblia y dice, pero, oiga, pero comienza a sospechar algo, ¿no? De esas Biblias que leía, comienza a sospechar y dice, oye, pero esta no es la Biblia, dice, ¿no? Esto no es la Biblia. Y viaja a Tierra Santa y lee la Biblia original, la que ni siquiera lo ha traducido San Jerónimo, ¿no? Y se da cuenta que no tiene nada que ver con la Biblia, que está ahí circulando. Y comienza a hacer estudios profundos, porque él era un gran maestro universitario en la mejor universidad de Europa, que era la de Erfurt.
¿Qué dice? ¿Qué es esto? Se saja la cabeza, ¿no? Y comienza a escribir 95 tesis con todo lo que ha visto en Roma, con todo lo que ha visto que la iglesia no funciona, que hay un desastre en toda la vida espiritual de Europa. Entonces dice, no, aquí no, esta Biblia no es la Biblia. Y descubre que esa Biblia había sido 25 veces alterada en los 25 concilios que había habido. Descubre entonces que en ninguna parte de la Biblia te dicen pues ¿dónde está que tienes que obedecer, quedarte de pie para ir al cielo? ¿En qué parte dice? ¿En qué parte de la Biblia dice que tienes que pasar por la iglesia para comunicarte con Dios, lo que llamaban nullum salum extra iglesia? ¿En qué parte de la Biblia dice que hay 7 sacramentos y solo hay 2 sacramentos? Y entonces comienza a decir, el cielo no existe. El cielo es tu trabajo. Piensa duro, ahorra bastante, esfuérzate, sácate el ancho y ese es tu cielo, el Prozac. El cielo no es que para comunicarte con Dios no necesitas ningún cura. Si tú eres limpio de corazón y haces bien las cosas, te comunicas con Dios. Y si tú haces un buen bautismo y una buena Eucaristía, suficiente. Porque Dios no necesita que creas ciegamente, necesita que racionalices tu fe. Y surge la reforma. Y hemos visto que la contrarreforma utiliza el arte con las mismas ideas de Lutero, pero expresadas en forma artística, con San Ignacio de Loyola y todos los sacerdotes que vienen al Perú, impulsan el arte, la pintura, la escultura, la arquitectura, la escuela cusqueña para responderle a Lutero, pero no contradiciéndole del todo, sino diciendo lo mismo, pero en otros términos. ¿Me dejo entender? O sea, ustedes son artistas gracias a Lutero. ¿Por qué? Porque para contestar a Lutero, la contrarreforma tiene que utilizar lo mejor del arte. Así que, ¿a quién tienen que dar gracias ustedes por tener una cultura tan artística y tan rica? A Martín Lutero. Porque sin Martín Lutero no habrían San Ignacio de Loyola, que es el que le contesta. Y sin San Ignacio de Loyola no habrían los jesuitas. Y sin los jesuitas no habría arte barroco y el arte que ustedes están ahorita, digamos, tratando y en el que ustedes están, digamos, ejerciendo vuestra carrera. ¿Me entienden hasta acá? Por favor, voy a hacer un alto para seguir. Sí. Hasta acá, ¿qué piensan? Ideitas para seguir, para terminar. ¿Se entiende el panorama? ¿Cómo es que se produce allá esta revolución? Por favor, dígame algo. Sí, me siento profesor. solo. Me siento solo. No me contesta nadie. Ya. Ya. ¿Se está entendiendo, Naidita? Naidita, ¿me entiendes? No sé qué está pasando con mi máquina. Está media loca. Peor que yo está. Naida, ¿me entiendes? ¿Se entiende? Profesor, esto es más una dualidad. Parece una dualidad. ¿Cómo? A ver, explícame, estaba acá en tu idea. Es que ante un mal hay un bien. Y ese se contraponen en los dos y viajan en el mismo sentido. Sí, siempre están los dos. Y es lo que hay, es lo que aún sigue en el Perú, pues. Aún Perfecto, sigue en la actualidad. perfecto. Termino de explicar para que abramos el debate, ¿está bien? Solo quería un poco despertarlos, ¿está bien? Sí, sí. Termino de explicar. Ya, antes Sí. voy a llamar lista electrónicamente. Voy a grabar la lista. ¿Ya? Entonces, no sé qué está pasando con mi máquina, está media rara. Ya me están diciendo, Chepi, necesitas otra máquina urgente. Sí, renovarla. Sí, ya está viejita también mi máquina. Ya está. Entonces continuamos. Ahí está, descarga lista de asistencia. Descarga lista de asistencia. Ya. Descarga, pues, descarga. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos? Ya. Entonces, este hombre, ¿no es cierto? Es el que va a crear
Otra de los saltos que estamos diciendo, otro de los saltos emancipadores de libertad y de justicia, ¿no? Con sus 95 tesis que lo clava en 1517, el 30 de octubre, en la iglesia de Wittenberg, divide el mundo en un antes y en un después. ¿Cómo se llama este gran hombre? No es que sea mi tocayo, Martín Lutero, a quien yo admiro y lo tengo como el más grande hombre de toda la historia. Discúlpeme, pero para mí es el quien más admiro, ni a Marx, ni a González Prada, ni a Gandhi, este es el hombre. Entonces, luego viene otra etapa, una segunda oleada. En base a las ideas de Martín Lutero, ya tenemos la libertad de pensamiento, ya tenemos la libertad de conciencia, ya tenemos la libertad espiritual, la emancipación espiritual, y vienen las otras emancipaciones, ¿no? En 1650, Oliverio Cromwell, de acá falta leer, ¿no? Le desafía al rey, le dice, oye, ¿tú qué? ¿Tú estás gobernando solito? Nosotros los burgueses ya tenemos la economía, nosotros los burgueses ya tenemos la cultura, nosotros los burgueses ya tenemos nuestra organización grande, somos la mayoría, somos los que contribuimos al progreso de este país. ¿Qué te pasa? ¿Tú nomás vas a gobernar? Ya pues, comparte el poder o te lo quitamos. El rey al principio se pone, no, que yo soy rey, por la gracia de Dios, que mi casta, no. No quieres compartir el poder, te lo quitamos. No quieres. Entonces el rey se pone así todo liso y ¡blum! Viene una rebelión, lo sacan al rey, pero la monarquía dice, un momentito, está bien, el rey no tenía razón, tienen razón, vamos a compartir el poder. Entonces se produce la primera revolución política. Los burgueses que desde el siglo II, ¿no es cierto?, con los celtas, el siglo IX con la Liga Hanseática, el siglo XII con los burgueses, el siglo XVI con Martín Lutero y los capitalistas, ya habían crecido, no tenían el poder político, tenían el poder social, tenían el poder cultural, el poder económico, eran los que más dominaban, pero no tenían el poder político. Así que en 1650 se produce la primera gran revolución de Oliverio Cromwell, que le dice al rey de Inglaterra, tú solito no vas a gobernar, ahora va a haber parlamento. De ahí la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. De ahí la alta Cámara y la baja Cámara. De ahí la democracia, ¿no es cierto?, inglesa. Para eso tienen que ver la película El discurso del rey. Es un rey tartamudo que queda como rey porque su hermano mayor prefiere casarse con una chica y porque esa chica no era aceptada en la colonia y queda su hermano tartamudo. Pero el tartamudo da un discurso que cambia la historia de Inglaterra y junto con Winston Churchill pelean por la libertad de este mundo. ¿Qué dice en el discurso del rey? Y tienen que ver esa película. Dice, no podemos acobardarnos ante una doctrina que dice que el poder tiene como base solamente la fuerza. El poder no tiene como base solamente la fuerza y la tiranía. El poder tiene de base la razón y la mayoría. Ese discurso, esa película que ganó el Oscar hace 5 o 6 años es preciosa. La segunda fase de esta última revolución burguesa es entre 1780 y 1795, ¿no? Cuando Norteamérica va a pelear contra el Imperio Británico. Curiosamente, el Imperio Británico todavía conserva muchos de sus taras feudales y va a impedir la libertad de Norteamérica, obviamente por razones económicas, políticas, ¿no? Un imperio necesita colonias, sino cómo se defiende. Y luego de esto, ¿no es cierto?, Francia va a apoyar a los norteamericanos y va a ser la razón por la cual también se debilita su economía. Al apoyar a los norteamericanos, Francia, la monarquía francesa se debilita y hace que los revolucionarios avancen. Cosa que el 14 de julio de 1789 toman la Bastilla, donde estaba la pólvora para las armas que habían capturado, ¿no? Y más tarde
las carniceras, que tenían unos cuerpazos enormes, hacen una revolución política. Y ahí viene Danton. Danton es un revolucionario que va a moderarse, va a decir, un momentito, esta revolución tiene que ser moderada, no hay que matar mucha gente, porque si matamos mucha gente, se nos va a venir. Y como la gente se venía y atacaban a la Revolución Francesa desde Prusia, desde Inglaterra, desde Italia, ¿no es cierto? Se desespera el señor Robespierre y comienza a matar cantidad de nobles. Mata tantos nobles que los nobles se organizan y lo matan a Robespierre, pero no solo matan a Robespierre, sino matan la Revolución Francesa. ¿Qué ocurre luego de Robespierre? La Revolución Francesa se convierte en un fraude. Vale decir, con el nombre de Revolución Francesa, ahora los señores feudales y los grandes burgueses, que son totalmente retrógrados, cavernarios, impulsan la revolución industrial. O sea, impulsan las máquinas, la electricidad, el vapor, la química, el acero, ferrocarriles, producción industrial, barcos, electricidad, ciudades, pero con ese cuento, detrás de la revolución industrial están los feudales, que se han restituido, que han renacido y han tomado todo el poder. Es la época del positivismo retórico. ¿Qué significa el positivismo retórico? Significa que la ciencia que ya ha avanzado, ¿no es cierto? La ciencia que se había creado para liberar al hombre, se convierte en una ciencia para oprimirlo. ¿Qué significa el darwinismo social? No se olviden que es la época de Charles Darwin, donde se descubre que las especies se seleccionan y de acuerdo a esta teoría solo los fuertes sobreviven. Pero esa teoría lo exageran los de la revolución industrial que son feudales y dicen no, solo los fuertes tienen que vivir, los demás son esclavos y esclavizan. Y ahí tienen ustedes las grandes novelas, ¿no? De Los Miserables, las grandes pinturas de Van Gogh, de Doré, de todos esos grandes artistas que pintan la miseria del siglo XIX. Los Estados-nación, ¿qué son los Estados-nación? Las monarquías cambian nomás de nombre y se vuelven Estados-naciones modernos que son lo mismo, pero con otra ropita. Y aquí comienza a crecer el nacionalismo. Y de ahí que después esta revolución industrial y esta injusticia dé origen a los dos más grandes monstruos que hasta ahora existen, el comunismo radical y el fascismo. En España y en el Perú, en vez de que haya la revolución y el salto, se produce el retroceso, un escape hacia atrás. Se producen las revoluciones borbónicas. Las revoluciones borbónicas son una contrarrevolución. Mientras en el resto del mundo íbamos hacia adelante, la humanidad, con justicia social y libertad, en España iban hacia atrás, pero con el cuento de ir hacia adelante. Esto se llama, lo que hemos visto atrás, se llama modernización tradicionalista. O sea, modernización de cáscara, tradicionalismo de fondo. También se llama servir vino viejo en copa nueva. Cambiar todo para no cambiar nada. Y así queda el Perú. Muchas revoluciones que pudimos hacer en el siglo XX con Miguel Quispe, un líder campesino de Sayapata, de Paucartambo, no se produjo. La revolución que íbamos a hacer en los 60 con una democracia equilibrada no se hizo. La revolución de los 80 lo hicieron los propios pobladores que ocuparon Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, Gamarra, hicieron su revolución. El 2000 íbamos a hacer una revolución después de la caída del muro de Berlín, pero entró la mafia. Y sin embargo, estamos entre la revolución y el feudalismo. Hasta aquí yo. ¿Qué les pareció esta clase? Comentarios.
Comentarios. Grande, profe, el Martín Luquen. ¿Cómo se decía, profe? No puedo pronunciar. Martín Lutero. Martin Luther King. Lute, Martin Luther Lute. King toma el nombre de Martín Lutero. ¿Por qué? Lo va a buscar, profe. Porque él dice, cuando dice, no, estos norteamericanos son hipócritas, ¿ah? ¿Ah? Dicen luchar por la democracia, pero fíjate, racistas, han matado a los amerindios, los han matado a los apaches, los explotan hasta ahora a los negros. ¿De qué me hablan estos norteamericanos? ¿Ya? Y como se aprovechan de que Norteamérica es democrático y los demás no hacen nada, toma una frase de Lutero. ¿Qué dice Lutero? La inacción también es acción negativa. El que no hace está haciendo peor. Peor es el que no hace que el que se equivoca haciendo. Eso decía Lutero. Por eso Lutero sale del monasterio y comienza a luchar. ¿Por qué? Porque sabía que callarse también es estar del lado del enemigo. Sabía que no hacer nada es ser parte del enemigo. Esa misma idea lo coge Martin Luther King, que es el reverendo negro de los 60, líder negro, y comienza a hacer el boicot. Como no podían hacer partidos políticos nada, y en los carros que subían, si estaba una negrita viejita o mayor embarazada y se sentaba, tenía que dar el asiento a un niño blanco, fuerte, que podía ir parado. Y lo botaban si no embarazada y todo. Un viejito negrito no podía sentarse en el carro si había un niño o un joven que podía estar parado y tenía que sentarse. ¿Qué hace Martín Lutero? Boicot. Nadie suba a los carros, nadie. Y los carros, como ahora, antes eran, ¿te acuerdas? Los carros engreídos, ¿no? Se pasaban de paradero, ¿no? Y ahora más bien te están esperando para que subas. Igualito comienza a fracasar todo y comienza a ser una revolución pacífica. Pero hagan algo. Nada de violencia, nada de insultos, pero haz algo. Si en tu Twitter puedes hacer algo, haz en tu Twitter. Si tienes en tu Facebook un espacito, haz. No importa un poquito, pero haz, ¿no es cierto? Esa es la gran revolución, ¿no? De Martín Lutero, que después va a recoger Olivero Cromwell, Diderot, de Alembert, Danton, y más tarde van a recoger los grandes revolucionarios, ¿no es cierto? ¿Qué les ha parecido esto? ¿Les sirve para comparar y ver lo del Perú? Claro, profesor, es obvio que sí. Sí, profe. Súper interesante, sobre todo que mi tema es la educación. Esto es interesante, profesor. Acá, ¿no es cierto? Te sirve, te da ideas, ¿no es cierto? Porque los libros te pueden dar algunas cositas, pero el profesor te da, te arma, ¿no es cierto? El profesor, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es un trabajo doble. Por un lado, tú vas haciendo el trabajo de hormiga, también vas pensando, y por otro, el profesor te va armando todas tus otras ideas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de la clase. El profesor no tiene que dictar ideas, conceptos, no tiene que demostrarte técnicas de pensamiento, ¿no es cierto? Y no sé si le sirve esto. ¿Qué dices, Catherine? ¿Qué dices, Catherine? Catherine, creo que te has ido, ¿eh? ¿No estás? Hola. ¿Qué te sirve Sí, esta? profe, muy interesante el tema. ¿Me escucha? Sí, por supuesto, Catherine. Qué bueno que te. ¿Qué dicen las mandarinitas ácidas? ¿Siguen lloviendo por allá? Ya no hay mandarinitas, profe, ya no hay ya nada. Se ha incendiado todo, ¿no? Fatal, profe, por acá. Ha estado casi una semana el incendio. Dios mío, caray, Sí, ojalá que no haya afectado mucho pero a ya pasó la ya. gente. Dime tú, ¿te ha servido esto? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? A ver, dime tú, quisiera tu comentario. Por casi, porque como mis papás también trabajan. Ojalá que no haya sido mucho. Bueno, ya hablando de la clase de Catherine, ¿qué te ha parecido? ¿Te Profe, sirve la verdad esto? a mí me pareció
No te escuchamos. Sí, profe, muy interesante, pero como usted sabe, mi problema, yo lo escucho así entrecortado, todas las Ya. cosas. Te, ¿Me te- escucha? te voy a dar esto para el YouTube, ¿ya? Para que lo veas. ¿Me Ya lo voy a escucha? grabar. Sí, te escucho bien, te escucho. Ya, Ese es el problema, profe, de la red. ya, mamacita, pero te voy a mandar el YouTube y lo vas a ver ya con mucho más. Pero te ayuda, te sirve, ¿no es cierto? ¿Te sirve? Sí, sí, profe, muy interesante. Me pareció muy interesante la última parte en la que dijo ya que antes los carros se hacían derrogados, pero ahora es verdad que hasta nos esperan. Entonces sube, te Sube dice, todo. te bajo de Claro. precio y todo eso. Te Pues. bajo de precio ahora, Ajá. pero antes se pasaban así, ¿no? Ya, bueno, en fin. Washington, Sí, bueno, cómo Washington ya me cambian has las hablado. cosas con el tiempo. Todo, ¿no? Un vuelco, ¿ah? Anthony, ¿qué me dices? Anthony, ¿qué me dices? ¿Te sirve esa Sí, sí, clase? sí, profesor. Sí, profesor, me he quedado impresionado porque la verdad no sabía nada de esto, pero sí, sí me va a servir, profesor, para mi tema. Oye, esto nosotros lo sabíamos a los 12 años, porque antes participábamos en política y debatíamos y hacíamos debate entre los de izquierda contra derecha, izquierda roja con izquierda rosada, rosaditos con negritos. Oye, nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra adolescencia se ha pasado en esto. ¿Por qué crees que yo tengo tanto dominio? Porque mi época ha sido de debate. Yo no sé por qué ustedes han perdido el debate. Es cierto que exageraban la parte ideológica, sí, pero no por eso deben dejar el debate. Vuelvan al debate, jóvenes, ¿está bien? Vuelvan al debate social de ideas. Es importante, si no, ¿cómo entiendes el mundo? ¿Me dejo entender? Sí, sí, profesor. Sí, Claro. profe. Vuelvan al debate, vuelvan a tener ideales, vuelvan a prepararse, y no solo para tener 3 créditos, no solo para tener un certificado, no, por ustedes mismos, para que entiendan el mundo, para que vivan mejor, más plenamente. Me dejo entender, ya no es cuestión de academia, de universidad de Oquispetito, no, es ya una cuestión de persona. No sé si me dejo entender. Digan algo. Sí, sí, profesor. ¿Sí? ¿Te parece que te has perdido mucho como juventud, que debías estar en estos debates y te has preguntado ahorita, ¿y qué hago yo acá? ¿Que no intervengo en este debate? ¿Te has preguntado? ¿Te has preguntado por qué tenemos esos políticos ahí en el Parlamento que no tienen doctrina, ideología? ¿Por qué Acción Popular no tiene norte? ¿Por qué el APRA ha caído donde ha caído? ¿Por qué la izquierda se ha vuelto en lo que se ha vuelto un aparato que saca cosas y que roba y que ya todos los izquierdistas están por su lado despegados, la gente honesta de los partidos? Ahora te preguntas por qué, ahora te respondes por qué. Juan Antonio, ¿qué dices sobre esto? Sí, es una visión algo complicada de ver, porque, como le decía, es un problema del bien y como del mal, algo así, ¿no? Como un ejemplo. Porque am, ante una revolución mm, hay dos partes, ¿no es cierto? El, la parte de los reaccionarios y los revolucionarios. Los dos van juntos, siempre. Y es Siempre como van una juntos. guerra. Siempre van Es como juntos. Siempre, una, siempre van juntos. sí, es como una guerra Pero que hay, uno se supera, uno de los dos se supera y el otro mm, también busca superarlo al otro. sí. Ambos se buscan superar a sí mismos y esas dos partes hacen que haya un estancamiento. No hay una libertad en realidad. Uno de ellos tiene que la idea es que gane lo revolucionario. Y en el Esa Perú sería la idea, pero no falta pasa eso. eso. Pero es que puede pasar. Ustedes no pueden hacerlo. Ustedes creen que estas clases son por nada. Esta reflexión y este espacio, ¿tú crees que solo porque
tengo que estudiar y 3 créditos y eso me va a dar mi certificado. ¿A qué crees que son estos cursos? Sí, pues es No solo debe acabar en un innovador. certificado, claro. No solo debe acabar en un certificado este curso. Porque no se lleva mucho esto a la educación en la primaria y en la secundaria. No se hace mucho estos temas. Así Porque como debe ser. nunca es tarde. Nunca es tarde. Un día debía haber venido esto, ¿no? Y nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Qué dices, Naida? Naida, ¿qué dices? Profesor, ¿Qué dices de todo esto? ¿Qué reflexión te da? que me ayuda bastante en el aspecto de mi trabajo, profesor, y para profundizar más allá desde dónde inicia todo esto, desde dónde se origina el problema, pensamiento y todo eso, profesor. Perfecto, Naidita. Qué bueno que te ayude. ¿Cómo te ayuda Berenice esto? ¿Cómo te ayuda, Berenice? Guadalupe Berenice, ¿cómo te ayuda esto? Profesor, bueno, sí, me gustó mucho la explicación y como Naida dice, ¿no? Ver desde ese tiempo cómo ha estado todo esto, ¿no, profe? Perfecto, ya. Entonces, te ayuda, te va a hacerme mirar mejor la causa profunda. Sí, profesor. Ya, qué bueno, me alegra mucho, mucho, mucho. Entonces, estoy para ayudarte, cualquier rato me molestas y pues lo hacemos, no sé todo, y avanzamos el trabajo. ¿Qué dices, Kiarita, tú? Has estado calladita. ¿Qué dices, Kiara? Que sí, profesor, sí me ayuda demasiado. Ya. Entonces, te ayuda mucho, te ubica, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, demasiado. Te da También, ideas, te da rutas, porque como las ciencias sociales son pues, enredosas, más por acá, el profesor necesita que te dé orientaciones, ¿no? Te ayuda entonces. sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, pues, mejoren vuestros trabajos, ya hágalo bonito, ya he habilitado una ventana más para que lo hagan mejor, por favor, póngale más punche, ¿está bien? Yo en las horas que vienen les voy a estar mandando vuestros reactivos, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ya, Sí, Gabriela, profe. ¿tienes que decirme algo, Gabriela? Gabriela, Ay, profe, le estoy escuchando. ¿te gusta esto? ¿Te sirve? ¿Te ha gustado esta explicación? ¿Has aprendido algo hoy día? Sí, ya había visto la película de Martín Lutero y cuando estaba en la secundaria también lo habíamos avanzado, pero no desde ese punto que digamos que se manifiesta, ¿no? En la película. Lo que sí me gustaría saber es sobre el patrón que usted narró, ¿no? ¿De cuál de ellos? El patrón. ¿Qué- No, el Ah, padrino, el padrino, el el padrino. padrino. Tienen que ver el Ajá. padrino, sí o sí. No dejen de ver el padrino. Ya, vean el Eso quisiera padrino. ver. Si no ven el padrino, no van a entender la economía feudal, el mundo feudal. Es tal cual lo que pasa en el Perú. ¿Ya? Vean, es el padrino. Ya está. Muy Gracias, bien. profesor. Gracias. Moisés, ¿qué dices tú, Moisés? ¿Te ha gustado la clase? Sí, profe, buenas. ¿Te ha gustado? ¿Te sirve? ¿Te ayuda, Moisés? Sí, en algunos puntos que vi que un poco me falta sobre relacionar sobre la religión que acabas de mencionar.
¿Ya? Como mi tema trata sobre la desigualdad y la economía en sí, en todos aspectos, como la educación, la salud y en otros, en la política, cómo ¿Ya? va. En sí, de la religión, me faltaba profundizar, como acabas de mencionar que la religión no, en aquellos tiempos no andaba bien como lo pensamos o como creyentes en Dios, así. ¿Ya? Sí, Perfecto, profe. Catherine. Perfecto, entonces, Moisés, perfecto, Moisés. Gracias. Entonces, esa parte te voy a reforzar, ¿ya? Todo el pensamiento Sí, religioso. profe. Sí, sería, eh, ¿cómo se dice? Unos documentos o algunos, enviármelo por mi WhatsApp, profe. Es Ya, que tengo les, les- dificultades, ya, profe. les voy a enviar por el WhatsApp todas las cosas que ahora estoy poniendo en la plataforma, también para los que puedan, Y ¿ya? Y también quería preguntar sobre acerca si me lo podría solucionar bien, profe, para que esté integrado en el grupo, profe. Se me está Estás en el complicando, grupo, profe. estás, Está no sé bien, qué está ocurriendo. No sé, yo te he puesto en el grupo, te he editado el grupo, no sé, algo está pasando, voy a ver, pero cada vez que entre ya, a clase te voy a profe. invitar como ahora, ¿ya? Algo está Ya, pasando que profe, voy a averiguar. mucho mejor en sí está bien. Ya, Ya. profe, gracias, Catherine, gracias. gracias. Catherine, ¿qué dices tú? ¿Qué dices, Catherine? Catherine ya habló, ¿no? Ya habló, ya habló. Ya. ¿Quién Sí, falta? profe, ya. Pero más bien, ¿Quién falta? profe. Sí, 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 dime. Te Profe, voy me a... gustaría pedirle otra vez las correcciones de mi trabajo. No me ha Ya, mandado hasta ahora. He perfecto, mamacita. revisado el correo, Algo está, tampoco está. algo está pasando. Creo que está yendo al spam así. Voy a averiguar, ¿ya, señorita? Con mucho Sí, gusto. creo. ¿Ya? Por favor, profe. Algo. Por si acaso, busquen en el spam de vuestros correos, porque creo que ahí se meten los trabajos. Yo no sé, estoy mandando y no está llegando. Voy a volver a mandar de repente a vuestro mismo WhatsApp, creo, al final. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Por el ya, entonces, WhatsApp. ya, perfecto, pero es que también la SUNEDU nos revisa la plataforma y la plataforma tenemos que aprender a usar, pero los que no pueden, por supuesto, que les voy a dar las facilidades del WhatsApp, ¿ya? Jeremy, finalmente, dime, qué te ha parecido? Jeremy, Sí, ya profe. para cerrar con broche de oro contigo, ¿qué te ha parecido? Muy interesante, profe. Me ayuda a conectar algunas partes de mi tema, ¿no? En el tiempo y eso. Ya, entonces, qué bueno, ya, para ayudarte, por favor, molésteme cualquier rato, un lindo fin de semana, cuídense mucho, está Una fea la pregunta, cosa. profesor. Sí, sí, dime, Juancito. ¿Cómo se acentúan los dueños del Perú en los 80? O bueno, ¿cómo se acentúan los dueños del Perú? Eso, en los 80 debía haber una revolución y comienzan a manipular la izquierda, comienzan a meterse dentro de la izquierda. Ya en los 80 los partidos políticos ya están en la superconvivencia y la izquierda se radicaliza y los dueños del Perú aprovechan para desprestigiar a la izquierda. Desgraciadamente Sendero echa por tierra todo lo bueno que la izquierda había hecho. Quien friega toda la izquierda es Sendero Luminoso y quien lo termina de fregar la izquierda son los Verónica Mendoza, Villarán, todos estos, Acurio, ¿no? Ollanta Humala que empiezan a robar, ¿no? Y de eso la derecha se aprovecha. Entonces la izquierda le ha faltado integridad, le ha faltado madurez, o ha sido muy infantil y radical como un niño berrinchoso y que ante un niño berrinchoso, un papá autoritario, ¿no es cierto?, crece más y se hace más poderoso, o un niño que se vuelve ladrón, entonces el papá ladrón también se vuelve más, más ladrón, por decirte, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda ha cometido graves errores y encima se divide, nunca ha sido consciente, nunca ha sido responsable, siempre ha estado soñando que, ahorita mismo está soñando que ya estamos como en la Rusia del 17, que ahorita viene la revolución, que hay que hacer caos. Yo creo que eso también hay que evitar, el infantilismo. Si entran en política, entren con toda la madurez, siendo responsables, quemar la pradera, ser radicales, no vale en ningún caso.
¿no? Ser coherente, ¿no? Yo creo que de eso ha aprovechado la derecha y la derecha, ahí pues, feria, para ellos, qué bueno que la izquierda sea radical, yo entro ahí, qué bueno que la izquierda sea corrupta, entro ahí, ¿no? Y no somos así los militantes de izquierda, la gran cantidad de militantes, 90% es gente honrada, gente buena, gente democrática, no es gente radical, es gente responsable, ¿no? Yo creo que las cúpulas están en una crisis y siempre han estado en una crisis. Y ante eso, justamente ante tu pregunta, es que nosotros deberíamos tomar la política, nosotros los ciudadanos, de otro modo, pero ya hacerlo, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, profesor. Perfecto. Pero quedan vacíos ahí de la educación más que todo. Y no esperes mucho de eso. Yo siempre he dicho, si tú no te revolucionas, nadie va a revolucionar el mundo. Y me quedo con esa Pero frase. Si tú no te revolucionas, es cierto, puedes decir, puedes luchar para hacer, pero finalmente somos nosotros los que tenemos que presionar para que salga algo bueno. ¿Sí? ¿Qué me querías decir? Te he cortado. sería unir al pueblo más que todo. Sí, no queda otra. Porque si no, no se va a poder. ¿Y cómo unes al pueblo? Porque hoy en día el Ajá, pueblo sigue. exactamente piensan de esta manera, por decirlo así bruscamente, materialista, así Sí. como los feudales, que los franceses también así pensaban en cierta época de que ellos quieren ganar dinero sin hacer mucho, sin hacer casi nada, sin esforzarse. Así es el pueblo. Pero no son todos, no son todos. Hay muy buen pueblo, ¿ya? No te decepciones. Y hay una sola cosa que puede cambiarlos. A ver, ¿qué es el ejemplo? ¿Sabes qué es lo que jala más Juan Antonio? El ¿Qué, ejemplo, profesor? el ejemplo. ¿Sí? Yo te lo digo con experiencia. O sea, cada uno de nosotros sí puede hacer mucho. ¿Y sabes con qué? Con ejemplo. ¿Sí? ¿Te parece? Tendrías que ser, profesor, un super ejemplo, un gran ejemplo. Tú O eres un sea, ejemplo. Tú eres un un ejemplo. ¿Por ejemplo, qué no? sí. Tú eres un ejemplo. Cada uno de ustedes es un ejemplo. Los veo íntegros, los veo sanos, los veo gente linda que está aquí no solo por la nota, veo que les interesa, veo que les mueve el espíritu. Ustedes son un ejemplo. ¿Quién te ha dicho que no? ¿Por qué te disminuyes? ¿A cuántos puedes jalar Porque tú? la realidad es, profesor, que estamos inmersos en una sociedad que está completamente controlada No todo, por no todo, diversas... no todo, no todo. Hay Sí, espacio. No todo, no te decepciones. Si piensas así, no vas a hacer nunca nada. Es más bien estás buscando un pretexto para no hacer. No todo. Siempre hay espacios. Te digo, y te digo con conocimiento, como viejo que soy que he vivido. No piensen así. Siempre hay espacios. está bien, profesor, está bien. Y peléala. No te rindas. No se rindan, jóvenes, ¿sí? Siempre hay espacios. ¿Ya? Les dejo con esto. Por favor, avancen el trabajo, moléstenme. Les voy a enviar de nuevo. Fastidienme y voy a estar siempre a vuestro servicio. Jóvenes, un gusto haberlos tenido esta tarde. Un abrazo, cuídense, buen fin de semana. Pero sigan haciendo el trabajo y comuníquense conmigo, ¿ya? Un gusto haber estado con ustedes. A usted, profesor, muchas gracias. Gracias. Un piropito, algo, por Pregunta, favor. te quería decir. Ah, Dime, no, dime, súper. dime. ¿Quién quiere preguntar? Una última, porque hay mucha gente que dice. Profe, ¿cuál? Estaba viendo el video acerca de Alan García, de lo que, Su concepto de donde revolución habla de francesa. la revolución. Ajá. Se Ajá, sí, ayuda hay mucho una eso. parte, no me recuerdo. Sí, sí, también hablan de Martín Lutero, ¿no? Ahí está. Y Sí, con ese crecimiento, ¿no? Es interesante, profe. Pero le lindo quería hacer video. una consulta. ¿Quién es el que... Hay un comentario que hace Alan García y dice, la historia es un cementerio de élites y... No, quisiera saber quién dice esa frase. Que ese es Danton, que dice
que solo las élites y que 3 o 4 La mueven la historia es un historia. cementerio. Sí, sí, sí. Sí, Ese es porque lindo. hablaba también de las 4 revoluciones, ¿no? Que se Sí, daban sí, dentro de lindo. Francia, Vean así que ese no solo video. era una sola, Ya. en general. Aparten al Alan García corrupto del Alan García inteligente. Apártenlo y escuchen a este Alan García, ¿no? Sí, Y a todos un escuchen, a maestro, pues, todos, profe. a todos escuchen. Separen siempre a la gente, ¿no? Una cosa de otra, ¿no? Separen siempre, no sean así radicales. Yo escucho mucho a izquierdistas, escucho, hasta a los fascistas escucho yo. Es que tienen que decir algo todos, ¿no? Entonces, lindo, vean esos videos que les estoy mandando, vean esos libritos, ¿ya? Y te felicito que hayas visto. Y lo que decía Juan Antonio, ¿no? Uno puede cambiar la historia. Puede estar copado todo, pero uno cambia. Tienes que tener voluntad. Gracias, jóvenes, por todo. Un gusto siempre conversar con ustedes. Nos vemos, buen fin de semana y sigan haciendo el trabajo. ¿Sí? Muy Póngame buen tema, algún, profesor, gracias. un piropito, póngame ahí, por favor. Fea la clase, no me ha gustado. No No, sé, genial, profe. bonita. Gracias. ¿Ah? ¿Ya? Me ponen Excelente, un profe. piropito. Ya, un piropito, por Profe, favor, sí me encanta. Dime, dime. Muy la chévere llamada la lista, clase, profe. profe, pero Me habla quedé muy muy tarde a rápido. las clases. Voy a disculpar, tenía un problema con la línea. Ah, no te preocupes, Sandy. Te estoy tomando en cuenta, papacito. Gracias más bien por asistir. Gracias, Sí, es que profe. hablo muy rápido porque hay tantos conocimientos que se me van. Por eso estoy grabando y para que me escuchen de a poquito, ya, en cámara lenta. ¿Ya? Muy bien. Un Sí, gusto. profe. Qué tanta cosa que tengo en la cabeza. Tanta experiencia, tanta vida que tengo. Lleno de vida estoy. Un gusto. Buen fin de semana. A usted, profesor, Ya, usted. profesor, Muchas cuídese. gracias, profesor. Cuídese. Todos, Gracias, profe. cuidémonos. Un piropito, no se olviden que está fea la clase, no me gusta, por favor. Está bonita, no sé. Gracias, nos vemos.